Nos da gusto que nos acompañen a una emisión más de Tus Derechos, un informativo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas. Les damos la bienvenida. En los próximos minutos los mantendremos informados de las acciones que se realizan en el organismo defensor de los derechos humanos de la entidad. Para empezar, veamos lo más relevante de las actividades de la doctora María de la Luz Domínguez Campos, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas. La doctora María de la Luz Domínguez Campos, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, presidió la mesa de trabajo, la Ley General de Víctimas y la labor de los organismos públicos de derechos humanos durante el 48º Congreso Nacional y Asamblea General Ordinaria de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos. Domínguez Campos asistió a la sesión solemne instaurada por la 62ª Legislatura del Estado, en la que se develaron las letras doradas conmemorativas al 2018 centenario de la Constitución Política del Estado de Zacatecas. La prestigiada Reserva Nacional de Talentos, Renata, que preside Guillermo Buitrado, entregó en la librería Don Quijote el reconocimiento Testimonios al Mérito a la doctora María de la Luz Domínguez Campos, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, por su trabajo a favor de la protección y defensa de los derechos humanos en Zacatecas. La doctora María de la Luz Domínguez participó en la mesa de trabajo con autoridades federales y estatales previa a la inauguración de la delegación estatal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, encabezada por el maestro Jaime Rochín del Rincón, comisionado ejecutivo de Atención a Víctimas. Posteriormente, realizaron la inauguración en las oficinas de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. La titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas asistió a la toma de protesta del Consejo Técnico de Adopciones del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral para la Familia. La doctora María de la Luz Domínguez Campos, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, asistió a la conferencia de la Caravana de la Realidad del Norte, por su paso en Zacatecas. En más información, les presentamos las actividades más relevantes de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado para la promoción, protección, defensa, estudio y divulgación de los derechos humanos. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas impartió la plática Derechos y Obligaciones de los Adolescentes a alumnos de la Escuela Secundaria Técnica 38 de la Ermita de Guadalupe en Jerez, Zacatecas. En el municipio de Río Grande se otorgó una plática a docentes del Jardín de Niños Eva Samano sobre los protocolos para prevenir el abuso y el acoso escolar. Personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas recibió el curso Procuración de Justicia y Derechos Humanos impartido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La Comisión de Derechos Humanos y la Fiscalía General del Estado de Zacatecas impartieron la conferencia Intervención en el lugar de los hechos y la participación periodística a periodistas, reporteros gráficos y comunicadores de la entidad. Junto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se creó la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los invitamos a conocer cómo nace y cuál es la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con el fin de salvaguardar los derechos esenciales del hombre en el continente americano, la Organización de los Estados Americanos redactaron la Convención Americana sobre Derechos Humanos, misma que instrumentó dos órganos competentes para conocer las violaciones a los derechos humanos, los cuales son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana es uno de los 3 tribunales regionales de protección de los derechos humanos, conjuntamente con la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Es una institución autónoma cuyo objetivo es aplicar e interpretar la Convención Americana, misma que tiene su sede en San José de Costa Rica. La Corte Interamericana ejerce una función contenciosa, dentro de la que se encuentra la resolución de casos contenciosos
y el mecanismo de supervisión de sentencias, una función consultiva y la función de dictar medidas provisionales. ¿Qué es la función contenciosa de la Corte? Determina si un Estado ha incurrido en responsabilidad internacional por violación de alguno de los derechos consagrados en la Convención Americana o en otros tratados de derechos humanos aplicables al sistema interamericano. ¿Cómo se presenta un caso ante la Corte? De acuerdo a la Convención Americana, solo los Estados partes y la Comisión Interamericana tienen derecho a someter un caso a decisión de la Corte. ¿En qué momento la Corte tiene competencia? La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las atribuciones de la Convención que le sea sometido, siempre que los Estados partes en el caso hayan reconocido su parte contenciosa. Todo Estado parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o adhesión de la Convención Americana o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce como obligatoria de pleno derecho a la competencia de la Corte. Les damos las gracias por acompañarnos en otra emisión más de su informativo Tus Derechos. Los esperamos en nuestra siguiente edición y recuerda ejercer tus derechos.